Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17. Vamos a Mateo 8, 14, 17. Dice: Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y él con una sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muy bien, hermoso pasaje. La presencia del Señor Jesús siempre trae cambios. Eso es algo que hoy debemos de tener claro. La presencia de Jesús en la vida del ser humano trae cambios. Y estos cambios son cambios para bendición, son cambios de bendición. ¿Cuántos acá quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. Yo quiero ser bendecido por el Señor. Y el Señor está dispuesto a bendecirnos. Pero también el Señor quiere que hayan cambios en nuestra vida. Cuando Jesús llega, entonces lo transforma todo. Por eso titulé este mensaje así. Porque cuando Jesús se hace presente, Él lo transforma todo. Y el primer lugar donde Jesús transforma la vida de uno es acá en el corazón. Y también Jesús transforma el hogar de uno, la familia de uno. Entonces, mire lo que dice el versículo 14. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de éste, postrada en una cama y con fiebre. Mira lo que pasa con la presencia de Jesús. Estamos viendo que la suegra de Pedro está mal, está enferma, está postrada, dice la Escritura. Es decir, muchas veces cuando la Biblia habla de fiebres y que están postrados, está hablando de algo más serio. Es decir, esta mujer realmente estaba enferma, no podía hacer mucho. Y en ese momento Jesús llega a la casa de Pedro. La Biblia no nos ofrece realmente muchos detalles. Acabamos de leer el pasaje y no vemos cada detalle de lo que sucedió ese día con la enfermedad de la suegra de Pedro y la presencia de Jesús. Pero sí podemos aprender por lo menos 3 hechos importantes que yo quiero que usted los mantenga en mente mientras yo voy avanzando en este tema. El primer suceso, la primera situación importante que pasó este día, uno de los 3 hechos importantes que podemos aprender de este corto texto bíblico, es que nos muestra la realidad. Número 1, nos muestra la realidad de la debilidad humana. ¿Por qué? Porque la suegra de Pedro, ¿cómo estaba? Dice la Biblia que estaba postrada en una cama. Tenía fiebre muy alta. Y esa es una realidad humana, ¿verdad? Los seres humanos padecemos y tenemos enfermedades y por consiguiente también tenemos esas debilidades. Esto es lo primero que quiero que usted mantenga en mente. Este pasaje nos está hablando de esa realidad a través de la suegra de Pedro. Segundo hecho que vemos en este pasaje es que este pasaje bíblico nos apunta a que Dios quiere y tiene el poder de intervenir y cambiar nuestras realidades, tal y como sucedió con la suegra de Pedro. Segunda cosa que usted debe de mantener hoy en mente. Es cierto, la primera, nuevamente, la realidad de que el ser humano es débil y se enferma y tiene problemas. Esa realidad todos la hemos experimentado. Ahora, la segunda realidad que acabo de mencionar es bien importante que para cambiar la primera realidad la tengamos presente. Y es que Dios tiene el poder y Él quiere intervenir en nuestra vida para cambiar esas realidades que nos afectan a nosotros. Y tercera realidad que vamos a ver hoy es que vamos a ver que cuando Jesús obra, entonces también hay consecuencias positivas, por supuesto, para la persona con la que Jesús ha actuado, a la que Jesús ha ayudado, a la que cuando Jesús ha intervenido en la vida de esta persona, la persona, ¿sí?,
tiende y debería de cambiar también. Así que esas tres realidades vamos a ver hoy. Regresemos entonces al versículo 14 para poder analizar el primer hecho, ¿verdad? Entonces Jesús va a la casa de Pedro, ¿sí? Encuentra a la suegra de Pedro, está muy enferma, está en cama, está con fiebre. Entonces, ahí lo que estamos viendo es este primer hecho en la vida de esta mujer y que nos sucede a nosotros también. Podemos asegurar hoy entonces que siempre Dios, por la realidad de este hecho, va en busca del hombre. Dios siempre nos busca, ¿sí? Frente a nuestras enfermedades, frente a nuestras dolencias, frente a nuestras preocupaciones, Dios siempre nos busca. El problema no es Dios, porque Dios siempre está en busca del hombre. Dios siempre está ahí llamando a la puerta. El problema somos nosotros, que no nos gusta escuchar la voz de Dios o no nos gusta abrirle la puerta al Señor para que intervenga en nuestra realidad. ¿Por qué sabemos que Dios nos busca? Porque dice este pasaje y dice la Escritura que Jesús, Dios mismo, va a la casa de Pedro. Él es la que se acerca a la persona enferma. Esto nos debe dar hoy también, ¿sabe qué? Esperanza. Porque no importa la situación que estemos viviendo, sea de enfermedad, sea emocional, sea una cuestión de abandono, de dolor, de pecado, no importa la situación difícil, podemos tener la seguridad que Jesús siempre nos busca. Jesús también siempre está dispuesto a sanarnos. Y ahí vemos cómo Jesús tiene un verdadero interés por las personas. Es que el problema de la humanidad, créame que no es Dios. La humanidad siempre culpa a Dios de las cosas que le pasan o de las cosas que le suceden o incluso de las cosas que no le pasan. Tenemos la tendencia de hacer culpable a Dios de todas las cosas. Y principalmente de las malas que nos suceden. Pocas veces la gente da gloria a Dios cuando le suceden cosas buenas. Desafortunadamente, muchas veces cuando a las personas les suceden cosas buenas, normalmente lo que sucede es que comienzan a alejarse de Dios, porque comienzan a sentirse autosuficientes. Pero la realidad es que Dios siempre está ahí. Entonces, esto nos lleva al segundo hecho que acabamos de hablar, que está en el versículo 15. Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Fíjate, fue inmediato. Cuando Jesús le toca la mano, la fiebre se le quita. Entonces ella se levantó y los atendió. Esta escena, fíjate que es similar a una que está en el Evangelio de Marcos capítulo 5, cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. No sé si usted se acordará, es muy similar, que Jesús viene, la toca y entonces la hija resucita, ¿sí? Lo mismo está pasando, en este caso la suegra de Pedro no está muerta, pero está muy enferma. Pero solo se necesita de la mano de Jesús para que esta persona se levante de la cama. Y la Escritura dice que empieza ¿a qué? A servirles. Fíjate, la mujer empieza a servirles. Jesús efectúa esta sanación de manera inmediata. Ahora, lo lindo es esto, que la suegra se da cuenta definitivamente que Jesús la sanó. Fíjate el proceso. La suegra enferma. Jesús viene y la toca. La tocó. Pero ella es consciente de que estaba enferma. Y ella es consciente que Jesús tocó su vida. Y acto seguido a que Jesús tocó la vida de ella, ¿qué hace ella? Se levanta y empieza ¿a qué? A servir. Dice que empieza a atenderles. Ella tiene una respuesta de agradecimiento inmediato al Señor. También les voy a decir esto, el hecho de que ella se levantara de la cama, dejara su aflicción ahí y se pusiera a servir, nos habla también de que esta sanidad no fue una sanidad a medias, no fue una sanidad dudosa, no, es una demostración que ella, después de que Jesús tocó la vida de ella quedó completamente sana.
la figura que nos da claridad de que ella estaba completamente sana es que ella no se queda postrada ahí y diciendo, ay, qué bueno que me sanó y pues me pongo a descansar porque pues estuve mala y me pongo a descansar. No, la reacción de ella fue de movimiento. Inmediatamente comenzó ella a servir a los demás. Que no podría ser de otra manera, ¿no le parece? No puede ser de otra manera, porque cuando Jesús llega a nuestras vidas y Él toca nuestras vidas con su poder, es decir, con el poder de su palabra, cuando Jesús interviene en nuestra vida y nosotros estamos atentos a esa intervención, entonces Jesús lo transforma todo. Las circunstancias de ella cambiaron totalmente, ¿sí? De estar postrada a ser una mujer agradecida y activa, una mujer que estaba dispuesta a servir a aquel que había cambiado y había sanado su situación. Entonces, en la realidad de la vida humana hay personas hoy que están experimentando algo similar a la suegra de Pedro, ¿sí? Hay personas que hoy, en este momento, en este día, ¿sí?, están experimentando, por ejemplo, tristeza, ¿sí? Yo lo veo en las redes sociales. Yo veo cuánta tristeza hay en el corazón de las personas. Hay mucha tristeza, mucha depresión hoy en día. ¿Sabe qué otra cosa veo yo? Crisis familiares, crisis matrimoniales que gente está pasando todos los días. ¿Sabe qué otra cosa veo yo? Dificultades con los hijos, ¿sí? Eso es pan de todos los días. También veo profundas heridas en el corazón. A veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno ve algún comentario ahí en las redes sociales y son comentarios de odio, ¿sí? Comentarios de odio, comentarios de decepción o comentarios que llevan siempre al lado negativo. Entonces, muchas personas están pasando lo mismo, están enfermas quizá no físicamente, aunque este pasaje nos habla de una sanidad física, también de una sanidad del alma, porque dice que la suegra de Pedro empieza inmediatamente a servir. Hubo un cambio de conducta también. Y yo se los he dicho siempre, que Dios no siempre sana nuestras dolencias físicas. ¿Por qué? Porque Él tiene otros planes. Pero Dios sí quiere siempre sanar nuestro corazón y que nosotros vivamos libres, ¿sí? Pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que usted esté libre de su corazón, que usted tenga paz en su vida, de que usted tenga gozo en su vida? Es que usted sirva al Señor. Esta mujer nos pone el ejemplo. Inmediatamente cuando el Señor tocó su vida, ella en respuesta sirvió. Y ahí tenemos un problema, porque a nosotros nos gusta y queremos ser sanados, pero nos cuesta el tema de ponernos a la disposición del Señor. El Señor siempre nos ofrece, ¿sabe qué? Esperanza, ¿sí? Yo no puedo imaginar cómo sería la vida de nosotros sin la esperanza que el Señor nos da. Y la esperanza del Señor es una esperanza viva, es una esperanza que está presente todo el tiempo. Estuvo, está y estará. El Señor siempre está presente. Después de que el Señor sana a la suegra de Pedro, ella empieza a servir en agradecimiento al Señor. Mira lo que sucede. Ese testimonio, ¿sí?, de lo que Cristo hizo en la vida de ella causa esto. Más tardecito, después de la sanación, dice la Escritura, versículo 16, al caer ya la noche, le llevaron muchos endemoniados. Aquí ya no era necesariamente una sanidad física. Aquí eran demonios que estaban dentro de las personas. Así habla la Escritura. Y él con una sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mira lo que pasa. Cuando las personas ven el testimonio de Jesús obrando en la vida de cualquiera de nosotros, ¿qué pasa?
Los demás, ¿qué quieren? Quieren lo mismo, quieren ser sanados, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos pecamos. Entonces, cuando las personas ven cómo Jesús toca tu vida, cómo Jesús sana tu vida y cómo tú sirves al Señor, ¿sabes qué pasa? Que los demás enfermos, en este caso eran endemoniados, enfermos del alma, al darse cuenta de eso, ¿qué hicieron? Ir a Jesús. Los llevaron, dice, a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? También lo sanó. También lo sanó. Esto nos está hablando también de nuestro testimonio. Por eso es importante no solo recibir el milagro, sino contar el milagro que Dios ha hecho con nosotros y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida con nuestro servicio. Porque eso fue a lo que hizo a que trajeran. Porque no, es que este Jesús sí sana. ¿Sí se acuerdan de la suegra de Pedro cómo estaba? Decían ellos, estaba postrada, estaba muy enferma. Estaba con mucha fiebre. En aquel entonces la fiebre no se quitaba como ahora con una Tylenol. No existían. Era complicado, se podía complicar una persona. Ahora, ellos no solo ven la sanidad de la suegra de Pedro, sino la actitud de la suegra de Pedro ante Jesús de servicio. Y eso es testimonio. Y por eso le llevan a Jesús los otros enfermos. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu situación, sea una cuestión física, sea una cuestión emocional, sea una cuestión espiritual, Jesús quiere tocar tu vida. Jesús está interesado en ti. La Escritura nos enseña y nos dice que Jesús pagó un precio caro, ¿sí? Un precio caro en la cruz para que nosotros pudiéramos hoy tener esa esperanza. Por eso este pasaje dice, ¿sí? El versículo 17 nos dice, esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías muchos años atrás. Él mismo, es decir, Jesús, tomó nuestras enfermedades. Mira qué lindo. Jesús tomó tu depresión, Jesús tomó tu enfermedad, Jesús tomó tu dolencia, Jesús tomó tu tristeza, Jesús tomó tus dolores, Jesús tomó tus incertidumbres, Jesús tomó tus desganos, Jesús tomó todo y lo llevó a la cruz. Eso es lo que dice este pasaje. Y eso era para que se cumpliera lo que el profeta Isaías había anunciado muchos años atrás, de que Jesús vendría para eso. O sea, Jesús es un buen amigo. ¿Sí? Jesús nos ama. Jesús es una persona que tomó todas esas. Por eso yo a veces digo, ¿por qué cargamos tanto nosotros? A mí me ha pasado. A veces yo me cargo con tantas cosas. Pero yo mismo me cuestiono y me pregunto, ¿por qué me pongo yo así, tan cargado o tan frustrado o tan desesperado? Cuando la Escritura me dice que Él cargó con esas cosas, ¿por qué no aprendemos a descargar y a descansar en Él? Porque entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio del Señor en la cruz? Si vamos a vivir todo el tiempo nosotros cargados, estresados, frustrados, amargados, deprimidos, enfermos. Es una realidad. Pero también tenemos que creer y recordar que Jesús ya tomó eso. Mira lo que dice el capítulo 53 de Isaías, versículo 4 y 5. Con todo Él llevará, esa era una profecía, pero Jesús ya la cumplió, ¿sí? Escuche bien, con todo Él llevará sobre sí nuestros males. ¿Padecen ustedes de algún mal? ¿O han padecido de algún mal? Mira lo que dice la Escritura. Él llevará sobre sí, no tú, Él llevará sobre sí nuestros, el mío también, males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado,
pero Él será herido por nuestros pecados. Mira que el pecado también causa dolor en la vida del ser humano. ¿Sí? El pecado causa dolor. Cuando la persona se involucra y se mete y se envuelve en el pecado, eso al final le trae consecuencia a la persona. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido, ¿sí? Por nuestras rebeliones. ¿Usted sabe qué es ser molido? Aplastado, desfigurado, molido. No era cualquier cosa la que Jesús había sufrido. Por nuestras rebeliones, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Entonces, Jesús, ¿qué quiere que tengas tú y yo en el corazón? Paz. El Señor quiere que tú tengas paz en el corazón. ¿Sí? Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. A Él lo castigaron para que tú tengas paz. Para que tú tengas paz. Y por su llaga seremos sanados. Yo no sé cómo está tu vida íntima con Dios, tu vida espiritual con Dios. Cada quien sabe cómo está, ¿sí? Cada quien sabe cómo está delante de Dios. Tal vez nunca has estado cerca de Él. Quizá hoy es un momento para reconsiderar acercarte más. O quizá has tenido momentos de acercamiento con Dios y hoy te has alejado de Dios. ¿A qué me refiero con alejarse de Dios? Bueno, ya no se ora igual, no se lee la Escritura igual, no se confía igual, ¿sí? no se da testimonio igual. Tal vez te has alejado de Dios. Tal vez te sientes caído. Hay cristianos que se sienten hoy caídos. Quizá estás inactivo en cuestiones de servicio a los demás. La suegra de Pedro y muchos otros endemoniados que narran este pasaje estaban totalmente caídos. Estaban sufriendo, ¿no? Un endemoniado estaba fuera de la sociedad. Era muy común en la época de Jesús ver endemoniados. Era muy común. Estaban sin opción y estaban sin esperanza hasta que Jesús se hizo presente en la vida de ellos y cambió las circunstancias. No hay mejor medicina y no hay mejor opción que dejar que Jesús cambie las circunstancias que están rodeando tu vida. A ellos les pasó. Cuando Jesús llegó, Él transformó la situación. Y dejar que Jesús llegue a nuestra vida no es nada más, yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. Eso es parte. Pero dejar que Jesús transforme tu vida, eso es diario. Eso es todo. Desde que te levantas, tú entregas al Señor tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades y dejas que el Señor transforme tu día ahí. La vida cristiana no es una vida de que yo voy a la iglesia y ya. La vida cristiana es una vida activa de todos los días. ¿Sí? Por eso venimos todos los domingos a la iglesia, porque es activa. La vida cristiana es una vida de servicio todos los días, no solo de vez en cuando. La vida cristiana tiene que ver con un diario caminar. Y ahí es cuando tú adoptas lo que acabamos de leer en Isaías y recuerdas todo. No, es que el Señor ya pagó esto por mí. Ahora yo me apropio de lo que Dios me ha dado por su gracia, por su amor. También tienes que creer que Dios puede levantarte de la condición que estés. Aun si tu condición espiritual, no quiero que me conteste nadie, igual usted en línea, no, ni lo puedo ver siquiera. Pero sí les hago esta pregunta, ¿sí? ¿Cuánto tiempo invierten al día en su relación con el que puede transformar su vida? Eso piénsenlo. Es que si tu vida quiere ser transformada, si tú quieres que tu vida sea transformada, tú tienes que invertir tiempo con aquel que te puede transformar, porque eso no es mágico, no es nada más mi deseo de transformación. Es Jesús con el poder de su palabra que transforma. ¿Cuánto tiempo inviertes tú en aquel que transforma tu vida? Tu vida no puede ser transformada si tú no inviertes el suficiente tiempo con Dios. Imposible. Tienes que invertir tiempo
con Dios para que tu vida sea transformada. Lo más lindo, con esto salgo, lo más lindo de todo es que Él desea transformar tu vida. Si tu vida no ha sido totalmente transformada, tus situaciones, no es por causa de Dios, por causa del Señor. Porque Él quiere, Él está dispuesto, es el deseo de Él. Si no, Él no hubiera ido a la cruz, Él no hubiera dejado su trono para ponerse ahí en lugar tuyo y mío. Entonces, Él tiene el deseo. El problema somos nosotros que nos resistimos a tener esa relación íntima de pasar tiempo con el Señor. Por eso Él fue a la cruz. No nos puede caber, pero ni así, ni siquiera así microscópicamente, la duda de que Él quiere restaurarte. Él quiere restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Él quiere restaurar la relación con aquella persona que se rompió la relación. Él quiere restaurar las cosas que se desfiguraron en tu vida. Él está dispuesto. Ahora, no va a pasar si tú no pasas tiempo con el Señor. Imposible. Va a quedar todo en deseos y en frustraciones. Pero Él quiere restaurar tu vida. Y Él quiere restaurar tu vida por este deseo que está en el corazón de Dios, ¿sí? Y el deseo es darte nuevos propósitos. Cuando Dios restaura la vida de un ser humano, también le da nuevos propósitos. La mujer aquella postrada inmediatamente se puso a servir, dice la Escritura. ¿Y a servir a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted cree que puede haber un propósito mayor en la vida de nosotros que servir al Creador del universo? No puede haber propósito más grande. Todo queda a un lado. La plata queda por un lado, los amigos quedan por otro lado, los logros personales quedan. No digo que todo eso sea malo, pero eso no se puede comparar, pero en lo más mínimo, ¿sí? A servir al Creador del universo. Esta mujer tomó la mejor decisión. El Creador del universo me sanó, ahora voy y le sirvo, le entrego mi vida, me pongo. ¿Sí? Esa es la fórmula. Ahora, Dios se va a encargar de lo demás. No es que lo demás lo vamos a dejar de hacer. Dios va a bendecir el trabajo, el estudio, qué sé yo, qué más cosas hayan ahí. Pero el deseo de ella fue inmediatamente servir al Señor. Y yo creo que ese ha de ser el deseo que nosotros debemos de tener. Porque el Señor, cuando toca nuestras vidas, también nos da esos nuevos propósitos. Amén y amén.